Interfaz búsqueda clientes agrupación 3. Para la búsqueda de clientes agrupación 3 ingresamos desde el menú búsquedas de la sección principal y luego damos clic en agrupación 3 de la sección clientes. En esta interfaz podrá realizar búsquedas sobre los registros previamente creados. También podrá insertar, modificar y eliminar datos si el usuario tiene el permiso. La interfaz está compuesta por la barra de comandos, los filtros básicos y los resultados de la búsqueda. Iniciaremos con la barra de comandos. De izquierda a derecha el icono Touchscreen permite ampliar los campos de la búsqueda para una mejor visualización. El icono Exportar a Excel permite exportar los resultados de la búsqueda a una hoja de cálculo. El icono Exportar a Word permite exportar los resultados de la búsqueda a un documento de Word. El icono Limpiar permite borrar la información ingresada en los filtros básicos. El icono Vista Previa permite ver un preliminar para impresión del resultado de la búsqueda. El icono Ver permite ver los registros seleccionados dentro de la interfaz. El icono Edición permite hacer la edición en la interfaz actual. Este botón se habilita solo en el caso en que se tenga deshabilitada la opción de edición automática en la configuración del sistema. El icono Video Tutorial permite ver el video explicativo del uso de la interfaz actual. El icono Diseño Código de barras permite diseñar e imprimir los códigos de barras ingresando la información solicitada en las columnas que se visualizan en el resultado de la búsqueda. El icono Actualizar en bloque permite realizar modificaciones de forma masiva. Se debe indicar el campo que deseamos actualizar. El icono Llaves permite crear parámetros de advertencia o restricción de una o varias columnas de la interfaz actual. El icono Carga Normal permite recuperar volúmenes normales de información y es la opción predeterminada. El icono Carga Alta permite recuperar grandes volúmenes de información. En la sección Filtros básicos para la búsqueda observamos. El campo Código permite ingresar el código de los clientes agrupaciones 3 a consultar. El campo Descripción permite ingresar el nombre de los clientes agrupaciones 3. En la sección Resultados de la búsqueda encontramos el seleccionador de columnas. Permite ocultar o mostrar las columnas que necesitemos. Este mismo lo encontramos en la parte lateral izquierda de la interfaz actual. También encontramos una sección de filtros en cada columna donde podremos realizar consultas adicionales de la información. La columna Código permite visualizar el código de los clientes agrupación 3. La columna Descripción permite visualizar el nombre de los clientes agrupaciones 3. La columna Es activo permite visualizar si el cliente agrupación 3 es activo para su operatividad. La columna Observaciones permite visualizar las observaciones configuradas dentro de los clientes agrupaciones 3. Ejercicio de diligenciamiento. Damos clic en Buscar. En este caso no hemos ingresado información en los filtros de búsqueda por lo que nos mostrará todos los registros. Vamos a hacer un ejercicio con los filtros de columnas. Filtramos los datos por la columna Descripción. Tenemos 3 botones. Clic en el segundo botón y seleccionamos Jurídico. Observamos que nos trae la información solicitada. Clic en el tercer botón para quitar el filtro. Clic en el primer botón, seleccionamos la opción Contiene y digitamos las 3 primeras letras de la palabra Jurídico. Observamos que nos trae la información solicitada. Estas opciones de filtro están disponibles en todas las columnas. Clic en el botón de la parte izquierda de esta sección y nos quita todos los filtros de todas las columnas. En la parte superior derecha del resultado de la búsqueda encontramos un rectángulo donde podemos abrir el conjunto de resultados. En este caso vamos a hacerlo 2 veces y aquí podemos analizar la información desde otra perspectiva. Dejamos la pantalla como se encontraba inicialmente. Clic con el mouse derecho sobre el resultado de la búsqueda. Clic sobre Ver agrupación. Arrastramos el campo Es activo sobre este nuevo espacio. Podemos agregar más columnas para ver los registros de forma agrupada. Quitamos la columna para desagrupar y dejarlo en el estado inicial. Clic con el mouse derecho. Clic sobre Quitar filtro. Aquí vemos que se oculta la sección de filtros. Clic con el mouse derecho. Clic sobre Ver sumatorias. Clic en el símbolo de sumatoria de la columna Código. Seleccionamos Máximo. Clic en OK. Observamos que en la parte inferior aparece una nueva sección de resultados de sumatorias, y el máximo sobre esa columna es igual a 45, que es el máximo valor que tiene la columna de código.
A continuación, vamos a hacer un ejercicio práctico con cada icono de la sección barra de comandos. Clic en el icono Touchscreen, observamos que los campos se amplían, clic nuevamente y queda en la forma predeterminada. Clic en el icono Exportar a Excel. Esperamos unos segundos mientras abre la aplicación. Observamos el documento Excel con los resultados de la búsqueda. Clic en el icono Exportar a Word. Esperamos unos segundos mientras abre la aplicación. Observamos el documento Word con los resultados de la búsqueda. Ingresamos el código 152. Ingresamos la descripción del cliente agrupación 3, dulcerías. Clic en el icono Limpiar. Observamos que borra la información. Clic en el icono Vista previa. Esperamos unos segundos mientras abre la aplicación. Observamos una previsualización de la información para impresión. Seleccionamos varios registros, y clic en el icono Ver. Nos mostrará el contenido de los datos registrados. Nos ubicamos en la opción siguiente y nos mostrará el siguiente registro. Clic en el botón anterior nos devuelve a la visualización del registro previo. Clic último nos muestra el último registro seleccionado. Clic primero nos muestra el primer registro seleccionado. Clic en el icono Edición. Previamente hemos deshabilitado la edición automática y permite habilitar la edición. Clic en el icono Video Tutorial, y nos muestra el video explicativo de esta interfaz. Seleccionamos varios registros. Clic en el icono Diseño Código de barras. Observamos la apertura de una ventana. Seleccionamos en Plantilla, Plantilla Ejemplo. En el campo a codificar seleccionamos Código. En el campo Tipo de codificación seleccionamos Code 39 Extended. En el campo Ancho ingresamos 50. En el campo Alto ingresamos 10. En el campo Vertical de otras preferencias ingresamos 5. Clic en Actualizar y se tiene una vista previa. Clic en Vista previa y podemos imprimir los códigos de barras. Seleccionamos los clientes agrupación 3 inactivos. Clic en el icono Actualizar en bloque, observamos la apertura de una ventana. Campo permite seleccionar la columna o campo que deseamos actualizar. Para este caso utilizaremos la columna Es activo. Lista Valores permite seleccionar la lista que desea actualizar. Valor permite ingresar el valor el cual vamos a actualizar. Para este caso será True. Procedemos a dar clic en OK, y se actualizarán los registros previamente seleccionados. Clic en el icono Llaves, nos aparece la siguiente información. Seleccionamos Advertencia. Seleccionamos Descripción. El efecto de la creación de la llave advertirá que estamos ingresando la descripción de un cliente agrupación 3 ya creado. Para ver el uso de esta interfaz vamos a ir a la parte inferior. En el campo Código ingresamos 26. En el campo Descripción. Barrios, que es un cliente agrupación 3 ya creado en el sistema. Damos clic en el siguiente renglón, se muestra el cuadro de advertencia indicando, ya hay un registro que contiene los mismos. Descripción, desea continuar. Clic en Sí nos agrega el registro con los datos indicados. Solo usaremos el icono de carga alta cuando tengamos una cantidad muy alta de registros a recuperar de la base de datos, de forma predeterminada siempre debe estar en carga normal. Para el ingreso de clientes agrupación 3 desde la pantalla actual nos desplazamos a la parte inferior de la interfaz. En el campo Código ingresamos 96. En el campo Descripción, Almacenes. Seleccionamos Activo. En el campo Observación ingresamos Almacenes Zona Sur. Damos clic en el siguiente renglón, se creará el cliente agrupación 3 con los datos indicados. Nos ubicamos en el campo Descripción y modificamos por Almacenes Cadena. Damos clic en el siguiente renglón, se modificará el cliente agrupación 3 con los datos indicados. Seleccionamos el registro, y clic en Suprimir del teclado del computador. Se mostrará un cuadro. ¿Está seguro que desea eliminar? 1. Registros. Clic en Sí nos elimina el registro actual. De esta forma hemos explicado el funcionamiento de la interfaz de búsqueda de clientes agrupación 3.